Bueno, espero que hayan descansado, ¿okay? Tenido una buena noche y aprovechemos este tiempo que el Señor nos permite para continuar siendo edificados. Siempre hay que tener en cuenta que el propósito o el objetivo del Señor enseñarnos, ¿ok? Enseñarnos su verdad, no es para que estemos informados, ¿ok? No es ni siquiera para que sepamos más, ¿ok? El objetivo es para que realmente podamos ser más efectivos en la guía y en la dirección del Espíritu. Esa es la razón por la cual el Señor nos enseña su palabra viva o la razón por la cual Él nos revela a su Hijo, ¿ok? Ese primordialmente, para que dependamos cada día más de la guianza y de la dirección del Espíritu del Señor. Ya que sin esa guianza y sin esa dirección, pues caminaríamos a la deriva, ¿ok? Según nuestras propias ideas, conceptos o imaginaciones, pero no según la voluntad del Señor. Bueno, anoche estuvimos trabajando un poco acerca de la presciencia o prognosis, el conocimiento previo, anticipado de Dios sobre cualquier situación, evento, circunstancia, persona, ¿okay?, que pueda acontecer. Ya Dios la sabe de antemano, ¿okay? Eso es un atributo divino, junto con la omnipotencia, con la omnipresencia o con la omnisciencia. Son atributos propios, exclusivos, inherentes a Dios mismo, ¿okay? Y estuvimos considerando también cómo Dios, basado en uno de sus atributos, que es la presciencia, elige. ¿Okay? Leíamos anoche en esa primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 2, que dice elegidos. Elegidos según la ¿qué? La presciencia o prognosis de Dios. También se nos dice que fuimos elegidos en la santificación del Espíritu. ¿Ok? Dios no tiene una elección desconectada de la santificación o de la purificación del Espíritu, no, está conectada con la santificación del Espíritu, y dicha elección también tiene un objetivo a dónde llevarnos. Dice que fuimos elegidos para obedecer y fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿ok? Así es que el Señor marca unas pautas muy definidas sobre esa elección. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 verso 29 dice a los que antes conoció. Ahí está el atributo divino de la presciencia. A los que antes conoció anticipadamente. A estos que antes conoció también los predestinó. Les preparó una carrera anticipadamente. Les preparó un camino anticipadamente. Y ese camino dijimos que no era algo, sino que es Cristo. Antes de que cualquier ser humano existiera en la faz de la tierra, el Cristo eterno ya estaba presente junto con el Padre y el Espíritu. Y no solamente eso, el Padre ya había diseñado su propósito eterno, ya estaba concebido en su propio corazón. Ese propósito eterno habla de su diseño, de su voluntad, de su intención, de su deseo. Y nos muestra que Cristo es la centralidad de ese propósito. Cristo es la sustancia de ese propósito. Por eso concluíamos y encontramos un respaldo escritural para ello, que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, sea visible o sea invisible, fue creado por el Hijo y fue creado para el Hijo, ¿okay? Para que en todas las cosas el Hijo dice tenga la preeminencia, ¿ok? Así es que por ahí más o menos quedamos. Vamos entonces a reiniciar en Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1.
Y ahí en Efesios capítulo número 1, vamos a empezar en el versículo número 3. Efesios 1, versículo número 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, dice, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En lo que acabamos de leer, empezamos a identificar realidades espirituales que están establecidas, ¿ok? Por ejemplo, esa que encontramos en el versículo número 3, ¿ok? Habla de la acción de Dios de bendecir, ¿ok? Y por eso Pablo, por el Espíritu, recibe bendecidos, ¿ok? Ya han sido, ¿qué? Bendecidos por Dios, o el Padre ha establecido una bendición, y esa bendición la estableció antes de que el mundo fuese, la estableció en los lugares celestiales, pero usted identifica que dice en Cristo, ¿ok? Luego habla de otra, elegidos, elección, escogencia, y esa escogencia o elección, ¿en quién están? En Cristo, ¿ok? Luego habla de ser predestinados, ¿ok? Pero esa predestinación es para ser adoptados hijos, ¿en quién? En el Hijo o por medio del Hijo, ¿ok? Luego habla de que somos aceptos. ¿Aceptos en quién? En el amado, ¿ok? Y así podríamos pasar y hacer un recorrido a través de las epístolas de los apóstoles y vamos a encontrar este principio. Todas las realidades espirituales, ¿ok? Se encuentran única y exclusivamente en Cristo. Pero todas estas realidades espirituales son para aquellos que creen. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen, ¿ok? Todas las realidades espirituales que están en Dios son realidades espirituales sustanciales, existentes, efectivas, ¿solo en quién? En Cristo. Si nosotros quitáramos a Cristo de esa ecuación o de esa realidad espiritual, ya no tendríamos absolutamente nada, ¿ok? Entonces, hay una redención que es real y efectiva porque está en ¿quién? En Cristo. Una santificación, ¿ok? Una justificación. Todo eso es real, pero es real porque está en ¿quién? En Cristo. Por eso, esa expresión en Cristo Jesús, en el Señor, en Jesucristo, en el amado, esa expresión en Él es la expresión que más se repite en el Nuevo Testamento. Sobrepasa las 200 veces que se mencionan juntando todas las epístolas. ¿Por qué? Porque toda esta realidad que el Padre ha establecido, que diseñó, que preparó, solamente llega a ser real y efectiva ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual todo fue creado por medio de Él, todo fue creado en Él, pero también todo fue creado ¿qué? Para Él, ¿ok? Cristo sigue siendo y seguirá siendo siempre el alfa y el omega, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el hombre, con el ser humano, solamente puede iniciar en Cristo y solamente puede alcanzar su final o su plenitud en ese mismo Cristo el Señor. Así es que un punto que es fundamental, ¿okay? Para nosotros como creyentes es entender por la misma obra del Espíritu que a donde el Espíritu quiere llevarnos
es a la centralidad y universalidad de Cristo. El Evangelio de Dios tiene que conducirlo a usted a Cristo. Tiene que enfocarlo a usted en Cristo. Tiene que hacerlo dependiente de Cristo. Tiene que mostrarle que Cristo es el camino que hay que recorrer, pero también es la puerta por donde hay que entrar y hay que salir. Que ese mismo Cristo es el pan vivo, del cual debemos ser ¿qué? Nutridos. Pero que ese mismo Cristo también es el fundamento de edificación. Sin Él no existe ningún ¿qué? Fundamento de edificación. Pero a la misma vez se nos enseña que Él, Cristo, es el arquitecto y es el constructor y es el edificador de su cuerpo, de su iglesia. Él fue el que dijo, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Como si eso fuera poco, el Padre también estableció que a partir del mismo Cristo como fuente emanan, ¿ok? Los materiales que son necesarios para edificar su cuerpo, ¿ok? La iglesia no puede ser edificada con una sustancia distinta a Cristo. Por eso cuando Pablo allí en la carta a los Corintios habla acerca de esta realidad, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese fundamento es Jesucristo. Y luego la exhortación. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Okay? Cada uno considere cómo sobre edifica. Y nos habla de materiales para esa sobre edificación. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Okay? Y luego dice que el fuego va a probar dichos materiales. Y es curioso cómo el Espíritu de Dios lo va llevando y direccionando para que Él escoja estos materiales, porque sabemos que cuando estos materiales se exponen al fuego, entonces uno de esos materiales, o mejor, un grupo de esos materiales, responde de una manera muy parecida o muy exacta, y otro lo hace de manera totalmente distinta. Si podemos madera, heno y hojarasca frente al fuego, lo que nos va a quedar son cenizas y luego esas cenizas son dispersadas por el viento. La conclusión es que no queda absolutamente nada. Pero si colocamos oro, plata y piedras preciosas, estos materiales o elementos, el fuego no los daña. ¿Ok? Antes, por el contrario, los purifica, entendiéndose como purificación la limpieza de impurezas que se le habían podido ¿qué? Añadir. Pero el fuego no le cambia la sustancia, ¿ok? De constitución a ninguno de estos materiales. El Espíritu lo que nos está diciendo, ¿ok? Es que estos materiales hablan del carácter de Cristo mismo. El oro en la Escritura representa divinidad. Por eso muchas cosas en ese tabernáculo eran de oro. Y sobre todo, la más preponderante de todas era el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, que era en oro puro, porque el oro enfoca a la divinidad, mientras que la madera enfoca a la humanidad. ¿Okay? Pablo entonces, siendo dirigido por el Espíritu, lo que nos está diciendo es, todo material que usemos, y está hablando a los edificadores, y dice, todo material que usemos que proceda de nuestra humanidad, o que proceda de nuestro humanismo, o que proceda de nuestra propia sabiduría, inteligencia, de nosotros mismos, dice, esos materiales no van a funcionar para edificar la iglesia. ¿Ok? Cuando llegue el fuego, que es el elemento probatorio de Dios, que es Dios mismo, porque Dios mismo es fuego consumidor, entonces de todo lo humano no va a quedar ¿qué? Absolutamente nada. Se ha perdido la obra completa. Pero si lo que se edifica está basado en Cristo, pertenece a Cristo, tiene su esencia, tiene su carácter y los elementos que se usan proceden de Cristo como fuente, entonces vamos a tener una edificación que es firme, sólida, segura y beneficiosa. En otras palabras, a donde nos está llevando cada día el Espíritu del Señor es a entender que Cristo es la centralidad, pero también Cristo es la universalidad, tanto del propósito eterno como de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso entonces nos ubica en una realidad que es muy trascendente y es
¿Por qué razón usted y yo hemos nacido en este mundo? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo hemos venido a esta tierra? Y si esa pregunta se hace, mis amados, vamos a encontrar millones de respuestas. Cada quien puede tener su respuesta, su opinión. Yo creo que nací para tal cosa, yo nací para tal otra, yo nací porque quiero alcanzar esto, yo nací porque quiero ser esto, quiero estudiar aquello, quiero lograr tal cosa. Pero ese no es el punto es según la perspectiva divina, según el corazón de Dios y según la mente de Cristo, ¿para qué usted y yo hemos nacido? Y la respuesta, creo que a la luz de las Escrituras, por el Espíritu del Señor, es que hemos nacido para ver, para oír y para ser enseñados por Cristo. Hemos nacido para ver a Cristo, hemos nacido para oír a Cristo y hemos nacido para ser enseñados por Cristo. Esta realidad nos lleva a otra, que al experimentar esto, oír al Señor, ver al Señor y ser enseñados por el Señor, llegamos a ser testigos suyos a todos los hombres. ¿Qué es un testigo de Cristo? Es una manifestación viviente de Cristo mismo. ¿Ok? Un testigo es uno que ha sido y está siendo transformado a la propia imagen ¿de qué? De Cristo. Por eso es un testigo, uno que ha visto, ¿ok? En primera persona, no le han contado, él tiene una vivencia real de Cristo, ¿ok? Lo conoce, lo experimenta, es su guía, es quien lo dirige, es quien lo sustenta, es quien lo alimenta, es quien lo fortalece. Entonces, dentro de esa medida, empezando por oír al Señor, ver al Señor, ser enseñado por el Señor, llegamos a ser ¿qué? Transformados a su propia ¿qué? Imagen. Ahora, al ser transformados por su propia imagen, entonces podemos ser una manifestación de Cristo a todos los hombres. Una manifestación que no hay que forzarla, una manifestación que no hay que inventarla, sino una manifestación que se da, como todas las manifestaciones, de manera que natural. Así como cuando usted ve un árbol que empieza a dar fruto. ¿Ok? Lo hace de manera que natural. Así como cuando la mujer empieza en su proceso de embarazo, llega un momento que ese ser que está creciendo en ella alcanza un tamaño y un crecimiento óptimo que es imposible que detenerlo dentro. Él tiene que salir a luz, tiene que salir a manifestación. Por tanto, yo diría que esto resume realmente en esencia la razón de ser de por qué usted y yo hemos nacido y por qué usted y yo estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra realmente para conocer íntimamente, internamente y profundamente al Señor. ¿Ok? Poder entrar en una comunión con Él al punto de oírlo, al punto de verlo, y por supuesto que estoy hablando en un lenguaje espiritual, porque el Señor es el espíritu que da vida, es el espíritu vivificante, ¿okay? No es una figura externa, física, temporal, no, Él es eterno, ¿okay? Y se revela en el corazón de los hombres. Allí tiene que ser visto, allí tiene que ser oído, allí se convierte en nuestro maestro para que nosotros podamos ser por Él enseñados. De esa manera entonces el evangelio se convierte para usted y para mí en algo muy vivo, en algo muy real, ¿ok? Que va más allá de simplemente conocer las escrituras. Vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 5, ¿ok? Juan capítulo 5. Siempre recordemos y tengamos en cuenta, tengamos en mente, que para estos primeros apóstoles, lo que ellos tenían, ¿ok? Hablando de algo escrito,
era lo que se conocen como las Escrituras. O sea, de Génesis ¿a qué? A Malaquías. Pero además de eso, debemos entender también que no toda persona en aquel tiempo, estamos hablando del tiempo del Cristo encarnado, tenía como hoy de manera tan común lo que usted y yo tenemos que se llama Biblia. Solo existía el Antiguo Testamento, pero no era que cada persona en su casa tenía un libro que se llamaba Antiguo Testamento. ¿Ok? Habían escritos, ¿ok? Y esos escritos se encontraban en su gran mayoría en las sinagogas, ¿ok? Manejado por la élite religiosa de aquel entonces. No era que cualquier persona tenía el libro del profeta Isaías ahí en la casa, que abría el cajón de noche y lo miraba, no. ¿Ok? No había eso, ¿ok? Si la gente quería oír las escrituras, tenía que ir y escuchar, ¿ok? Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñar las escrituras no es una exhortación que el Señor les está haciendo para que ellos hagan eso. De hecho, ellos lo hacían de manera frecuente, sino que Él les está diciendo, ustedes lo hacen, lo están afirmando. Él está afirmando a ellos algo que ellos hacen. Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. En esa declaración, Él también les está hablando de la motivación. ¿Cuál es la motivación por la cual ellos abordan las escrituras? ¿Cuál es la motivación por la cual ellos escudriñan las escrituras? Bueno, Él se los dice, porque ustedes creen, están convencidos que en las escrituras, ¿qué tienen? Vida eterna. Por eso ustedes ¿qué? Lo hacen. Pero luego les dice, ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, les está diciendo, realmente lo que ustedes creen que es lo que los motiva a escudriñar las escrituras no es correcto. Porque las escrituras no les van a dar a ustedes vida eterna. Las escrituras lo que dan es un testimonio de mí. Yo soy la vida eterna. Las escrituras no son la vida eterna. Las escrituras testifican ¿de qué? De la vida eterna. Por eso Él habla y dice, las escrituras dan testimonio de mí. Lucas, último capítulo de Lucas, discípulos camino a Maús, ahí va compartiendo y hablando con ellos y diciéndole las cosas que les está diciendo, y ahí les abre el entendimiento, ¿ok? Y les abre las escrituras para que ellos pudiesen ¿qué? Entender. Pero luego en el verso 14, sí les dice algo que es muy fuerte, y les dice, y no quieren venir a mí, ¿para qué? Para tener vida. Pero sí van todos los días ¿a dónde? A las escrituras. ¿Ok? Ustedes sí se acercan a las escrituras, pero no se quieren acercar ¿a quién? A mí, ojo, para tener ¿qué? Vida. ¿Qué era lo que ellos buscaban en las escrituras? Vida eterna. Pero Él les está diciendo, esa no es la dirección correcta para vida eterna. Allí encuentran testimonio de la vida eterna. Allí van a encontrar un conjunto de tipos, sombras, figuras, cuadros, ¿ok? Donde en esos tipos, sombras, figuras y cuadros se les va a dar un testimonio de lo que es la vida eterna. Pero eso no es la vida eterna. La vida eterna soy yo. Ahora, si quieren la vida eterna, vengan ¿qué? Vengan a mí. Ahora, qué curioso que a estos mismos que el Señor les está diciendo eso, miren lo que 2 versículos adelante les dice. En el 37 del capítulo 5. Les dice así, también el Padre que me envió ha dado ¿qué? Testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Okay? El Padre dio testimonio del Hijo. Por ejemplo, empezando el Señor su ministerio, ¿ok? Ya casi que listo para la preparación, para el inicio de su vida ministerial, aparece en el escenario un personaje llamado Juan el Bautista, ¿ok? Que era primo del Señor, ¿ok? Había nacido unos 6 meses antes. Y entonces Juan tiene una encomienda que recibe de Dios. Y esa encomienda que Juan recibe de Dios es la siguiente. Vamos a buscarlo ahí en Juan capítulo 1. Juan 1:31. Dice Juan,
yo no le conocía. ¿Ok? Yo no le conocía. Mas para que fuese ¿qué? Mírelo, mas para que fuese ¿qué? Manifestado ¿a quién? A Israel. Por esto que aquí Juan revela el propósito del bautismo en agua. ¿Por qué Dios envió a Juan el Bautista a que Juan el Bautista bautizara con agua? Para que el Mesías fuese manifestado o presentado públicamente ¿a quién? A Israel. Por eso Juan no bautizaba en un lugar oculto, escondido, en un charquito que viniera la gente. No, se iba al río Jordán públicamente, hacía su llamado y los invitaba a todos ¿a qué? A su bautismo. ¿Ok? Los invitaba para que se volvieran a Dios, para que se arrepintieran. ¿Ok? Pero el objetivo de Juan, y por eso lo hacía cada día que iba a ese río, era porque estaba atento a que en algún momento apareciera ¿quién? El Mesías. Porque cuando el Mesías apareciera, entonces él, enviado de parte de Dios, iba a dar testimonio a todo el pueblo que ese que estaba allí era el Mesías. Dios iba a hacerle una presentación pública a su hijo para que no quedara duda que ese era el ¿qué? El ungido, el enviado de Dios. Entonces Juan iba y cada día bautizaba, ¿ok? Y cada vez que bautizaba siempre miraba al que venía, siempre estaba pendiente. Porque también se le había dado una señal sobre quien veas que descender el Espíritu de Dios como o en forma de paloma, ese es el ungido, ese es el escogido. Entonces, dice que un día Juan lo vio y cuando Juan lo ve, Juan declara y dice, he aquí el Cordero ¿de qué? De Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan empieza a hacer su presentación pública a Israel. Allí él se revela o le revela a todo el pueblo que ese es el enviado de Dios, que ese es el Mesías. Luego tiene un dilema. El dilema que tiene es que Jesús viene a él para ser bautizado. Pero como en su mente él tiene que ese bautismo es un llamado al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios, dice, pero el Mesías no tiene nada de qué arrepentirse. El Mesías no tiene que ser, yo no tengo por qué bautizar al Mesías. El Mesías me tiene que bautizar a mí. No, yo no puedo bautizarte. ¿Y qué le responde el Señor? Juan, tranquilo, así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia, así conviene que cumplamos la ley. Y así está establecido. Cuando usted va a la ley de Moisés, ¿qué dice la ley de Moisés? Que toda persona que iba a iniciar su servicio sacerdotal a edad de 30 años, no era de 29, de 28 ni de 32, por eso es a los 30 años que llega allí a ser bautizado, tenía que ser lavado en agua. ¿Ok? Y tenía que ser lavado en agua, ¿ok? Dentro de una línea sacerdotal. Entonces, por eso él llega allí y Juan entonces accede y lo bautiza en agua o le hace el lavamiento ceremonial en agua. Pero hasta ahí, mis amados, hasta ahí el testimonio del Señor lo ha dado Juan. Juan es el que lo ha hecho. Pero recuerda que cuando el Señor sale de las aguas, dice que hubo una voz del cielo y esa voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Entonces el Padre dio testimonio ¿de quién? Del Hijo. El Padre dio testimonio del Hijo. De eso es que él está hablando en Juan capítulo 5 y en el verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre dio testimonio públicamente a todo Israel, habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ahora, observe esto que sigue. Luego que les dice eso, les dice, nunca habéis oído su voz. El Señor Jesús les dice a ellos, ustedes nunca habéis oído su voz. ¿La voz de quién? Del Padre. Ni habéis visto ¿qué?
su aspecto. Ustedes nunca han oído su voz, ni nunca habéis visto su ¿qué? Su aspecto. Pregunta, ¿ellos habían oído las Escrituras? Las Escrituras, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, habían oído las Escrituras. ¿Cuántas veces habían oído al Padre? ¿Cuántas veces lo habían visto? Entonces, una cosa es oír las Escrituras, otra cosa es oír a Cristo. Son dos cosas distintas. ¿Ok? A ellos no se les podía decir que no habían oído las Escrituras. No, habían oído las Escrituras muchas veces. Al que no habían oído era ¿a quién? Al Señor. Al que no habían visto era ¿a quién? Al Señor. Y sigue diciéndoles en el 38, ni tenéis que su palabra morando en ustedes. Ni tenéis su palabra que morando en ustedes. Porque a quien Él envió, vosotros ¿qué? No creéis. Y es importante aquí siempre aclarar que esta expresión morando no es simplemente como una presencia física que esté allí, ¿ok? Sino que la palabra implica una acción de gobierno o señorío, ¿ok? Lo que el Señor les está diciendo es, la palabra de Dios nunca ha señoreado en sus corazones. La palabra de Dios nunca ha sido gobierno en sus corazones, ¿ok? Es como cuando Pablo dice allá en Efesios, que él ora por esa iglesia que está ahí en Éfeso y dice, oro para que Cristo habite por la fe, ¿en qué? En sus corazones. Esa palabra habitar no es como una presencia allí cualquiera, sin sentido, no. Esa palabra habitar es precisamente presencia en gobierno. La oración que Pablo está direccionando es, yo oro para que Cristo gobierne en sus corazones. Yo oro para que Cristo señoree en sus corazones. Yo oro para que Cristo ejerza gobierno, ¿qué? En sus corazones. ¿Okay? Hoy está muy de moda y muy común, ya desde hace algunos años, la expresión Cristo me habita o Cristo mora en mí o yo soy la casa de Dios y Cristo vive en mí. Bueno, pero la razón por la cual Él vive en ti es para gobernar. Él no vive en nosotros para simplemente nosotros decir, Él vive en mí. No, Él vive en mí, pero el propósito por el cual vive en mí es ¿para qué? Para señorear, para ejercer gobierno. Por eso oraba el apóstol Pablo. Oro para que Cristo habite, gobierne, tenga presencia de gobierno ¿en dónde? En sus corazones. ¿Ok? Entonces, mis amados, ¿cuál es el punto? El punto es que esto se trata, ¿ok? De experimentar cada día un evangelio vivo, de experimentar cada día un evangelio real, no de interpretar las escrituras, ¿ok? Por interpretar las escrituras tenemos hoy los miles y miles de religiones que hay en el planeta, ¿ok? Uno se queda asombrado de cuántas líneas doctrinales hay de las escrituras, no de otro libro, de las escrituras, ¿ok? Porque 20 lectores pueden leer un mismo texto y cada uno saca sus 20 interpretaciones ¿qué? Distintas. ¿Ok? Y no solamente podemos sacar las 20 interpretaciones distintas, sino que cada uno defiende su propia interpretación y dice, la mía es la verdadera. La otra es la que está equivocada. ¿Ok? Y la única manera que nosotros tenemos para ser realmente guardados de ese gran error es la dependencia del Espíritu de Dios, que fue quien inspiró las Escrituras. ¿Quién conoce la verdad que está contenida en las Escrituras, sino el Espíritu de Dios que inspiró dichas Escrituras? Nosotros no podemos enseñarle al Espíritu de Dios, ni podemos decirle lo que tú quisiste decir ahí fue tal cosa. No, como que lo que él quiso decir ahí. No, lo que él dijo, lo dijo. ¿Ok? Y no tiene 40 interpretaciones, ni 2, tiene una. Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Dependientes del Espíritu del Señor y tener mucho cuidado, además de mucho temor del Señor,
para que sea el Señor mismo quien nos ¿qué? Quien nos ilumine, quien nos abra las Escrituras. Porque las Escrituras no han sido dadas simplemente por ser dadas, no, tienen un propósito por el cual están escritas. Romanos 15. Vamos a buscarlo allí, Romanos 15. Han habido tantos y tantos excesos con respecto a esto que ya hace años atrás se escuchaban expresiones como, no, estamos en el nuevo pacto. Usted coja todo lo que está en el antiguo pacto, rómpalo de la Biblia, tíralo al caneco de la basura, porque estamos en la verdad presente. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos ese invento en nuestra mente? No, las Escrituras están allí porque tienen un ¿qué? Un propósito y un sentido. Ahora, ¿cuál es el propósito y sentido que tienen esas Escrituras? ¿Por qué lo que está escrito está escrito? Hablando de las Escrituras. Bueno, Pablo lo dice aquí sencillo, Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron ¿cuándo? Antes, las Escrituras, para nuestra enseñanza, ¿qué? ¿Para qué? Entonces no están ahí por estar, están ahí porque tienen una ¿qué? Enseñanza. Y Dios quiere que esa enseñanza sea ¿qué? Ministrada por su Espíritu a nuestros corazones. Las cosas que anteriormente se escribieron para nuestra enseñanza ¿qué? Se escribieron a fin de que por la ¿qué? La paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza, elpis, tengamos expectativa, ¿okay? Una expectativa viva, ¿okay? Una expectativa real. Pero nos habla que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿ok? Una letra escrita simplemente no puede tener una paciencia y consolación, que son cosas reales y propias del Espíritu. Pero lo que sí nos está diciendo es que la paciencia que es de Dios y la consolación que es de Dios se encuentran testificadas y contenidas ¿en dónde? En las Escrituras. Y por el Espíritu del Señor, entonces de las Escrituras nosotros podemos recibir por el Espíritu del Señor la paciencia y la consolación de Dios. Por eso no es casualidad que en el versículo siguiente, mire lo que dice. Pero el Dios ¿de qué? De la paciencia. ¿De qué le habló en el versículo anterior? ¿La paciencia de qué? De las Escrituras. Pues la paciencia de las Escrituras es la paciencia de Dios. ¿Y de qué más le habla en el versículo 4? La consolación ¿de qué? De las Escrituras. ¿Y qué dice el versículo 5? El Dios de la paciencia ¿y de qué? Lo que quiero decirles es que la paciencia de Dios y la consolación de Dios, ¿dónde están testificadas? En las Escrituras. Y por medio del Espíritu del Señor, cuando nosotros recibimos luz e iluminación ¿de qué? De las Escrituras, ¿qué recibimos de ella? La paciencia y la consolación de nuestro ¿qué? Dios, que fue el que inspiró por su Espíritu las Escrituras. Entonces, las Escrituras están allí y tienen un propósito por el cual ¿qué? Estarlo, ¿ok? Nos muestran, ¿ok? Solo que en sombras, tipos, figuras, cuadros, testimonios, sea de personas, animales, cosas, pueblos, naciones, situaciones y circunstancias, nos hablan de la realidad espiritual de Cristo. Nos pueden hablar de la persona de Cristo, nos pueden hablar del ministerio de Cristo, nos pueden hablar de la obra redentora de Cristo, nos pueden hablar de la grandeza y poder de Cristo, pero en fin, todo lo que está contenido en ellas y la razón por la cual existen es para señalarnos ¿a quién? A Cristo el Señor. Por eso Él mismo dijo, las Escrituras, señores, son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Esa es la razón por la cual las Escrituras están allí. Basado en eso, entonces, necesitamos, una vez más, ¿ok? No simplemente leer las Escrituras para interpretar las Escrituras, porque cualquiera puede hacer eso.
El hombre natural puede leer las escrituras y puede ¿qué? Interpretar como bien le parezca las escrituras. No, lo que necesitamos es una sumisión, dependencia, rendición y entrega al Espíritu de Dios para que Él nos pueda iluminar o abrir las escrituras, ¿ok? Y no solo las escrituras, también todo lo que está escrito a lo largo de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿ok? Y recibir, ¿ok? La revelación de esa vida y de esa verdad. Por eso Pablo, cuando habla del Evangelio, Pablo no habla, mis amados, del Evangelio como algo que, no sé, que él entró en un curso y se lo enseñaron. No, Pablo dice, el Evangelio que yo recibí. ¿Ve? Gálatas 1, 11, 12. No lo recibí por hombre alguno, ni de parte de hombre alguno, sino lo recibí por revelación ¿de qué? De Jesucristo. Versículos más adelante dice, cuando al Padre le agradó, ¿qué le agradó al Padre? Revelar a su Hijo en mí. El Hijo, quien es la esencia, sustancia y centralidad de ese Evangelio. ¿Para qué el Padre reveló a su Hijo en mí? Para que yo le pueda predicar a quién, a los gentiles. ¿Ok? Ahora, sobre la importancia y dependencia del Espíritu, vamos ahí a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Pablo dice, antes bien como está ¿qué? Escrito. Venimos hablando de las escrituras, ¿cierto? Antes bien como está escrito. ¿Ok? ¿A qué está haciendo referencia Pablo? A lo que está escrito, ¿en dónde? En las escrituras, lo que contienen las escrituras. Cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido ¿en dónde? En corazón de hombre, son las que Dios ¿a qué? Ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Aquí hay un punto interesante. Pablo esto no se lo está sacando debajo de la manga. Pablo lo que ha ido es a una escritura. Algo que ya está contenido. ¿Ok? ¿Dónde está contenido? En Isaías 64, verso 4. Ahí está. Entonces, Pablo, como es un lector ¿de qué? De las escrituras y estudioso de las escrituras, solo que Pablo sabía las escrituras, leía las escrituras, interpretaba las escrituras, pero sin el Espíritu del Señor. Mire que eso es curioso, porque hemos dicho que las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Yo particularmente no creo que ninguno de nosotros sepa las escrituras como las sabía Pablo. O sea, Pablo fue levantado desde niño con las escrituras. Ya. O sea, nosotros somos pequeños niños en pañales para el apóstol Pablo. Este hombre, siendo Saulo de Tarso, este hombre era experto en las escrituras, criado a los pies de Gamaliel. Se las sabía de arriba abajo. Pero él, que se las sabía de arriba abajo, cuando se encuentra con el Señor, le dice, ¿quién eres tú, Señor? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú ¿qué? Persigues. Qué curioso, yo soy aquel de quien las escrituras que has leído no sé cuántas millones de veces testifican. Y aunque has leído todo mi testimonio en las escrituras, no me conoces. ¿Ves? No tienes ni idea todavía de quién soy. ¿Ok? Porque a él no se le puede conocer por las escrituras. ¿Qué es lo que se puede conocer de Cristo en las escrituras? El testimonio de él. Pero conocerlo a él es por el Espíritu. Si el Señor no es revelado en el corazón, ¿cómo lo conocemos? Podemos conocer el testimonio. ¿Qué significa eso? Podemos conocer lo que las escrituras dicen del Hijo. Por ejemplo, las escrituras dicen, Él nació de una virgen. Él nació en una ciudad llamada Belén de Judá. ¿Ok? A los 8 días de nacido, el Cristo va a ser circuncidado. Entonces, todas las escrituras daban ¿qué? Testimonio. ¿Ok? El dominio, el principado va a ser sobre su hombro. Él va a ser llamado Padre eterno, príncipe de paz, etc. Entonces, nosotros podemos conocer eso, pero conocer a la persona de quien se dice eso ya no es por las escrituras. Tiene que ser por revelación ¿de qué? Del Espíritu del Señor. Entonces, volviendo al punto, Pablo toma ese texto en Isaías 64, versículo 4, y lo que Isaías 64, versículo 4 dice es,
Nunca se ha oído, jamás se ha oído en la historia de la humanidad, ¿ok?, que ningún otro Dios haga las cosas que nuestro Dios hace por aquellos que esperan en Él. Estas cosas que Dios hace por aquellos que esperan en Él nunca han subido en corazón de hombre. Nunca ningún ojo humano las ha visto y nunca ningún oído natural las ha oído. Las cosas, dice el escritor, que Dios hace por aquellos que le esperan son cosas únicas que ningún hombre natural tendrá ni ha tenido acceso a ellas. Pero la palabra que usa el profeta es los que esperan ¿en quién? En el Señor. Cuando Pablo hace referencia a esa escritura, la palabra que usa es aman. Y dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Pablo identifica que hay una relación muy íntima entre esperar en el Señor y amar al Señor. ¿Ok? En un sentido muy simple y sencillo, el amar a Dios tiene que ver muchísimo con el obedecer sus mandamientos. Ahorita en estos días vamos a desarrollar un poquito ese obedecer sus mandamientos. No tiene que ver con una obediencia natural. ¿Ok? Ninguno de nosotros puede producir esa obediencia, es fruto de la obra del Espíritu. Pero Él dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. ¿Ok? Y tiene mucho que ver con esperar en el Señor, porque eso implica que el individuo no actúa según su propia ¿qué? Voluntad. No hace según lo que bien se le parece, sino que cada movimiento que da o cada decisión que toma, la toma basada ¿en qué? En el Señor. Entonces, basado en eso que Pablo está diciendo, que ninguna cosa ha tenido acceso al hombre o a la mente natural que Dios ha preparado para aquellos que le aman, ¿ok? Para aquellos que le aman, no para cualquiera, para aquellos que le aman. Él prosigue en el verso 10 y dice, pero Dios nos las reveló ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros por el Espíritu. Pregunta, cuando Pablo dice nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A quiénes? Según el contexto, para ser bien alineados a lo que está escrito, ¿a qué nosotros se refiere Pablo? En un contexto es válido decir la iglesia, ¿ok? Pero esa iglesia son precisamente los que le aman. Porque de eso es que él viene hablando, de los que le esperan, de los que le aman. Dios nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros. Pablo no está diciendo Dios se las reveló a los incrédulos. No, Dios se las reveló ¿a quiénes? A los que le aman. Porque de eso es que él viene hablando. Esas cosas son cosas privilegiadas, pero son cosas privilegiadas ¿para quiénes? Para los que le aman, para los que le esperan. Entonces, Dios por el Espíritu nos las reveló ¿a quién? A nosotros. Lo que quiero que veamos es que esos nosotros no son cualquiera. Son los que son los que le aman, son los que le esperan, ¿ok? Y sigue diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Porque ¿quién entendió o quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha ¿Qué palabra se vuelve a repetir en el 12? Nosotros. Y yo repito la misma pregunta. ¿Quiénes son estos nosotros? Los que le aman. Y nosotros, ¿ok? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Pero para que el Espíritu nos enseñe, nosotros no podemos correr a hacer nuestra propia voluntad.
Y no podemos correr a tomar nuestras propias decisiones. Tenemos que esperar ¿en qué? En el Señor, a ser guiados por ese ¿qué? Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la qué? La mente del Señor. Recuerda que es lo mismo que dice en Romanos 11. A ver, ¿quién puede conocer la mente del Señor? Lo que dijo allá. Ahora dice lo mismo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego, ¿qué dice? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles nosotros? ¿Sí lo ve? Mas nosotros, ¿cuáles nosotros? Los que le amamos. O sea, un cristiano carnal no puede conocer la mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo va a conocer la mente de Cristo? Uno que está haciendo su propia voluntad cada día, ¿cómo va a conocer la mente de Cristo? ¿Cómo? No puede conocerla. ¿Ok? Entonces, nos empieza a identificar cómo el Señor empieza a hacer esta obra en nuestros corazones. ¿Ok? Vamos a identificar aquí un principio. Por ejemplo, Apocalipsis 2:23. Ayúdenme allí, Apocalipsis 2:23. Apocalipsis 2:23, el principio que nos señala es este. El Señor mismo es el que escudriña la mente y los corazones. Nadie más puede escudriñar la mente y los corazones de los hombres. Solamente lo hace ¿qué? El Señor. ¿Ok? ¿Quién es el único que escudriña la mente y los corazones? El Señor. Nadie más. ¿Okay? Él es el único que escudriña la mente y los corazones. Si nosotros leemos Hebreos, capítulo 4, 12 y 13, eso es lo que dice. Mas la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. La palabra de Dios, Cristo, es viva y eficaz. Es más cortante que espada o cuchillo de dos filos. Separa, divide el alma del espíritu, los tuétanos y las coyunturas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Discierne ¿qué? Los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón de los hombres. Lo mismo que dice Apocalipsis 2:23. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Como la palabra viva. O sea, tiene esa cualidad y capacidad. Discierne pensamientos e intenciones del corazón. Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada ¿qué? Antes de tiempo, hasta que venga ¿qué? El Señor. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿qué? El Señor. ¿Ok? Esta expresión venga habla de un venir o de un arribar en tiempo presente, pero también en sentido espiritual. Habla del aparecer de Cristo en el corazón. ¿Ok? Habla de la manifestación de Cristo en el corazón, que no es un evento. ¿Ok? Es una continuidad manifiesta del Señor que guiando, dirigiendo, hablando, ministrando al corazón de los hombres. ¿Ok? Entonces, no juzguen, no tomen decisión alguna hasta que el Señor ¿qué? Venga. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor venga, ¿qué hará el Señor? Aclarará ¿qué? Lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué manifestará? Las intenciones de ¿qué? De los corazones. Los 3 versos que hemos leído hablan de lo mismo. Hablan de que el Señor es el único que tiene capacidad ¿para qué? Para discernir el corazón. Él es el único que sabe lo que hay en el corazón. Pero no solamente se queda Él con que yo lo sé y ya, no. Nos lo revela ¿a quién? A nosotros. Nos muestra a nosotros mismos. Nos confronta a nosotros mismos. ¿Ok? Con las verdaderas motivaciones que hay en nuestro propio ¿qué? Corazón. En Efesios 5, versículo 13, habla exactamente de lo mismo. Pablo se refiere a la luz, pero sabe que esta luz es Cristo. ¿Ok? Y entonces dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas ¿qué? Manifiestas. ¿Ok?
Porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. O sea, la luz tiene la capacidad de mostrar cuál es la naturaleza de los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón de ¿qué? De los hombres. ¿Okay? Salmo 36:9 dice, Señor, en ti está el manantial de vida y en tu luz vemos ¿qué? Luz. Solo en su luz podemos ver ¿qué? Luz. ¿Ok? Ninguno de nosotros tiene luz propia. ¿Ok? No, dependemos de la luz ¿de qué? De Cristo. Es la única luz que nos puede ¿qué? Alumbrar. ¿Ok? Por eso el Salmo 51:6 dice que Él ama la verdad en lo íntimo y que en lo secreto Él nos enseña sabiduría, nos ministra sabiduría. ¿Okay? Dicho de otra manera, mis amados, ¿por qué quería traerlos aquí? Para entender que necesitamos, ¿ok? Necesitamos en la vida diaria, en nuestro común vivir cada día, la dependencia del Espíritu del Señor. ¿Ok? Parte de esa dependencia la tenemos en las Escrituras. ¿Ok? Porque sin el Espíritu del Señor no podemos llegar a comprender las ¿qué? Las Escrituras. ¿Ok? Perdone todo el recorrido que hice tan amplio, pero era para traerlo a este punto. Recuerda que empezamos diciendo que hemos sido elegidos según la ¿qué? La presencia de Dios. ¿Okay? Vamos a ir a Isaías 42. Isaías 42. Porque en Isaías 42 vamos a ver algo bien interesante. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Mi qué? Mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá ¿qué? Ahora la pregunta es ¿cuándo lo escogió Dios? Creo que la respuesta es eternamente y para siempre. Antes que aún existiera el tiempo Cronos, el Hijo era el escogido del Padre. Eternamente y para siempre, el Padre ha tenido su escogido. Por eso le dice y le llama así. Tú eres mi escogido. Y luego dice, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. La pregunta, ¿en quién el alma del Padre tiene contentamiento? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, o en quien tengo contentamiento. Ese verso 6, de ahí mismo del capítulo 42, nos sigue hablando de ese escogido y nos dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de ¿qué? De las naciones. Entonces el escogido es el pacto de Dios para con su pueblo, pero también es la luz de Dios para todas las ¿qué? Las naciones. ¿Quién? El escogido. Primera de Pedro, capítulo número 2. Entonces, Dios tiene su escogido. ¿Quién es el escogido del Padre? Cristo, el Hijo. ¿Ok? Es muy común hablar de escogidos sin identificar a el escogido. ¿Ok? Por eso mucha gente habla, Dios escogió a Pedro, a Martín, a Juana, pero a Martín y a Venancio Dios los desechó. Ese tipo de expresiones o de ideas o de doctrinas vienen porque no se tiene una conciencia de quién es el escogido del Padre. ¿Okay? Sí podemos hablar de los escogidos de Dios, pero los escogidos de Dios fueron escogidos de Dios en el escogido. Sin el escogido en singular
No existen ningunos escogidos en plural. ¿Me estoy haciendo entender? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, ¿piedra qué? Piedra viva, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres. ¿Mas para Dios qué? Por favor, ayúdenme. ¿Mas para Dios qué? Mas para Dios escogida y qué? Y preciosa. Entonces ya vamos identificando quién es el escogido de Dios, ¿ok? Y que no solamente es su escogido, sino que también es su piedra ¿qué? Preciosa, ¿ok? Su piedra preciosa. Y luego dice, a partir del versículo 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Bueno, leamos el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Mire ese consecutivo interesante. Nos habla de piedras vivas en el 5, pero en el 4 nos habla de piedra viva. Las piedras vivas proceden de la piedra viva. Las piedras vivas tienen como fuente a la piedra viva, ¿ok? Vosotros también como piedras vivas que proceden ¿de quién? De la piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ojo, ¿por medio de quién? De la piedra viva. Ningún sacrificio espiritual puede ser aceptable a Dios a menos que sea por medio de quién? De Él, el escogido. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Una vez más, escogida y qué? Y preciosa. ¿Ok? El que creyere en Él, ¿qué? No será avergonzado. ¿Ok? Esa es la piedra escogida y esa es la piedra preciosa, el escogido de Dios, en quien su alma tiene ¿qué? Contentamiento. Entonces, no cabe duda que ese escogido, esa piedra que Dios ha escogido y que es preciosa para él es su hijo. ¿Ok? Es su hijo. Le voy a dar citas para que usted las tenga allí. ¿Ok? Proverbios 8:30, Mateo 17:5. Colosenses 1, 16 y 17. El escogido del Padre, ¿quién es? El Hijo. El elegido del Padre, ¿quién es? El Hijo. Cristo. ¿Ok? Es aquel en quien su alma tiene contentamiento. ¿Ok? Por eso cuando usted lee Proverbios 8:30 dice... El escogido hablando, dice Cristo, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Okay? Y era su delicia, era su placer, de día en día. ¿Ok? Con Él siempre tenía yo solaz, tenía placer todo el tiempo. Por eso todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ¿qué? Ser hecho. ¿Okay? Entonces, mis amados, Dios antes de la fundación del mundo ha hecho una elección o ha hecho un escogimiento, pero también antes de la fundación del mundo ha hecho una reprobación o ha hecho un rechazo. ¿Ok? Repito el principio. Dios antes de la fundación del mundo ha hecho un escogimiento o ha hecho una elección. Y también desde antes de la fundación del mundo ha hecho una reprobación o ha hecho un rechazo. ¿Ok? ¿A quién es que Dios ha escogido o elegido desde antes de la fundación del mundo? A su Hijo. ¿Ok? A su Hijo. Su Hijo ha sido escogido por Él. Ha sido el elegido de Él. Antes de que cualquier hombre naciera en la faz de la tierra. Antes de que cualquier hombre viniera a existencia en la faz de la tierra,
ya Dios tenía su ¿qué? Su escogido. Y ya Dios tenía su elegido. ¿Qué más ha elegido Dios? La naturaleza de su Hijo. Dios ha elegido a su Hijo y ha elegido la naturaleza de su Hijo. Ojo, con todo lo que es hecho y nace de su Hijo. ¿Cuál es la idea que el Padre estableció? Que desde el principio de la fundación del mundo, Dios tiene su escogido, Dios tiene su elegido. ¿Quién es su escogido y elegido? Su Hijo. Ahora, todo lo que proceda de su Hijo, todo lo que tiene la naturaleza de su Hijo, todo lo que tiene el espíritu de su Hijo, todo lo que tiene a ese Hijo como fuente, todo lo que nace de ese Hijo, todo lo que brota de ese Hijo, todo lo que tiene la sabiduría de ese Hijo, todo lo que tiene la esencia de ese Hijo, para Dios es escogido en su Hijo. Eso es lo que Dios ha escogido. Y eso es lo que Dios ha elegido. Por tanto, todo lo que está en su Hijo, o todo aquel que esté en su Hijo, es elegido en Él. Entendemos a Pablo cuando habla en Efesios 1:4, escogidos ¿en quién? En Él. ¿Y quién es Él? El elegido, el escogido. Entonces encontramos escogidos en el escogido. Elegidos ¿en quién? En el elegido. Pero el punto donde quiero centralizar, que podamos identificar, es que la clave no está en esos elegidos, está en el elegido. La clave no está en los escogidos, está en el escogido. Los elegidos son elegidos porque están en Él, no porque ellos tengan algo especial. Los elegidos son elegidos porque están ¿en quién? En Cristo. O sea, Dios no elige al azar, ni elige al dedillo, porque Él elige según su presciencia o su prognosis, y anticipadamente estableció que todos los que estén en el Hijo son escogidos por causa de ese Hijo. Todos los que estén en el Hijo son escogidos por causa del Hijo. Repito entonces, Dios el Padre ha elegido a su Hijo antes de que cualquier hombre naciera en la faz de esta tierra, y ha elegido la naturaleza de su Hijo junto con todo aquello que nace de Él. Tiene a Cristo como fuente. Ahora, todo lo que no nace del Hijo, este principio es clave también. Todo lo que no nace del Hijo, todo lo que no es hecho a partir de Cristo, todo lo que no tiene a Cristo como fuente, todo lo que no tiene a Cristo como fundamento, todo lo que no posee la naturaleza ni el espíritu de su Hijo, el Padre no lo va a rechazar, ya lo ha rechazado. No lo va a rechazar, ya lo ha rechazado. ¿Ok? Por eso mira lo que dice Juan capítulo 3. Vamos allí. Dice el versículo 18. El que en Él cree, ¿quién es Él? El escogido. El que en Él cree, no es que, no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Porque está creyendo en Él. Escogido, está creyendo en Él, Salvador, está creyendo en Él, ungido, ¿ok? Ese no es condenado no porque se le ha tomado en cuenta sus propias obras, no, eso ahí no cuenta. Lo que cuenta es que Él ha creído ¿en quién? En el Hijo, ¿ok? Esa es la garantía que tiene. Entonces, ese que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree?
Pero observe que no dice que el que no cree va a ser condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído que en el nombre del unigénito Hijo ¿de quién? De Dios, ¿ok? Porque la clave aquí, mis amados, está precisamente en el Hijo, en su Hijo. Ahora, una vez más, todas estas realidades y verdades espirituales, nosotros las tenemos en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces podemos participar de todos los tesoros que se encuentran en ese Hijo. Por ejemplo, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que el objetivo y propósito de nosotros conocer todas las verdades y realidades espirituales es para llegar a conocer el misterio del Padre. Y ese misterio del Padre se llama Cristo. Y nos dice que en Cristo están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. En Isaías 25, versículo 6 y versículo 7, también se nos dice que Dios tiene un monte preparado. Vamos a leerlo. Isaías 25, verso 6 y verso 7. El Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares ¿qué? Suculentos, banquete de vinos ¿qué? Refinados, de gruesos tuétanos y de vinos ¿qué? Purificados, ¿ok? No pensemos en nada natural, porque se nos va la cabeza y a esta hora ya... No, estos son banquetes espirituales, alimento espiritual. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos ¿qué? Todos los pueblos y el velo que envuelve ¿qué? A todas las naciones. La ceguera espiritual que hay en los corazones solamente puede ser quitada bajo la realidad y perspectiva de Cristo, ¿ok? El monte donde Dios tiene preparado esto se llama el monte de Sión. El monte de Sión es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Hebreos, ¿ok? Que nos hemos acercado no a un monte natural que se podía tocar o palpar y que ardía bajo la tempestad y la lluvia, no. Nos hemos acercado al monte de Sión, Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo, ¿ok? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso ¿en quién está? En el Hijo. Por eso el evangelio del Hijo se conoce como el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Él, de Cristo. Por eso Juan dijo, señores, Dios ha dado testimonio. Y este testimonio está en su Hijo. Y dice así, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Todo está en el Hijo, en Cristo. Juan 15:5. Si ustedes permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, entonces ¿qué? Entonces ustedes permanecen en mí, están seguros en mí, separados de mí ¿qué? Nada podéis hacer, ¿ok? Los hombres en Cristo, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo son elegidos y son escogidos. Pero los hombres fuera de Cristo están reprobados. Los hombres en Cristo son elegidos. En Cristo son escogidos. Fuera de Cristo están ¿qué? Están reprobados. O sea, Dios no hace acepción de personas. Dios no elige por nuestro color de piel, por nuestra cara, por nuestra raza, ¿okay? Por nuestra condición. No. Dios elige en su Hijo y todo lo que no está en su Hijo se encuentra ¿qué? Rechazado. Ahora, algo que está rechazado puede llegar a estar en Cristo. Pues sí, tú y yo somos ejemplo de eso. Porque tú y yo todo el tiempo no estuvimos en Cristo. Por eso cuando Pablo habla ahí a los efesios, dice, pero ustedes en un tiempo estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo.
ajenos de los pactos y de las promesas, mas ahora en Cristo. ¿Sí ves? Muchos de ustedes eran, cuando le dice a los corintios, muchos de ustedes eran esto y lo otro, y hace una lista, pero dice, mas ya habéis sido lavados, limpiados, redimidos. ¿En quién? En Cristo, ¿ok? Pero el punto que tenemos que identificar es que todos los hombres son elegidos y son escogidos ¿en quién? En el Hijo, pero fuera del Hijo están rechazados. ¿Ok? Dios no hace concesión con nada que esté fuera de Cristo. ¿Ok? Dios no hace concesión con nada que esté fuera de su Hijo. ¿Ok? Por eso en Efesios 1:6 dice que usted y yo somos aceptos ¿en quién? En el amado. Ahí es donde usted y yo somos aceptos. ¿En quién? En el amado. No, yo soy acepto porque yo me sé lo del nuevo pacto. No, usted no es acepto porque usted se sabe lo del nuevo pacto. Usted es acepto porque está en Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos aceptos. ¿Ok? Apocalipsis 17:14. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya estamos bien? ¿Ya podemos finalizar? Perfecto. Apocalipsis 17:14. Vamos a leer este último versículo y finalizamos allí. Apocalipsis 17:14. Mire lo que Apocalipsis 17:14 dice. Qué interesante esta realidad. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué? El Cordero los vencerá. Porque Él es el Cordero. Él es ¿qué? Señor de qué? De señores. Ojo, ojo con esto. Y los que están con Él. ¿Los que qué? Los que están ¿con quién? Con Él. Los que están con el Cordero. Los que están con el escogido. Los que están con el elegido. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La pregunta, ¿por qué son llamados? ¿Por qué son elegidos? ¿Y por qué son fieles? Porque están con Él. Porque si no están con Él, ni son llamados, ni son escogidos, ni son fieles. ¿Ve la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar en su espíritu, es estar en su naturaleza, es estar en su justicia, es estar en su gloria, es estar en su sabiduría, es estar en su dependencia, estar en Él, ¿ok? En Él, porque los que están en Él son llamados, son escogidos y son ¿qué? Y son fieles, ¿ok? Entonces dejemos allí, mis amados, y continuamos esta noche si el Señor lo permite. Amén.